Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé. Bueno, hoy en el mundo deportivo y en el sport tenemos dos situaciones interesantes porque no sé si son bueno, el director del mundo deportivo el Santi Noya ha hecho una columna de opinión que se titula Barça, situación preocupante, y en el sport tenemos a José María Casanovas, que ha hecho el Barça condenado a convertirse en sociedad anónima. Son dos editoriales muy distintos y yo voy a pasar a centrarme en el de Santi Noya, que es el que me ha hecho más ruido. El de Casanovas me parece que está un poquito mejor balanceado, pero aún así creo que están siendo los dos muy pesimistas con la situación actual del Barça, que no digo que sea dramática, pero ponen una serie de puntos encima de la mesa que no me acaban de convencer o que creo que no se están explorando desde el punto de vista del todo correcto. Pero bueno, vamos a empezar con el de Santi Noya. Dejarme que os lea su artículo, que no es muy largo, es corto, y vamos a ir comentándolo solo para que veáis un poco este tono que tiene Mundo Deportivo de proteger a Bartomeu y de atacar a Laporta de una forma como pienso que es injusta y premeditada, es decir, que se hace a propósito, no es una casualidad. Hay una corriente de opinión, liderada por Tebas en este sentido, que creen que el Barça lo hacía muy bien antes de la pandemia, pero que, qué mala suerte, la pandemia fastidió todo, ¿no? Pero sin embargo, cuando ves en el mundo del fútbol el resto de clubs, te das cuenta que el resto de clubes también han pasado por la pandemia y sus situaciones económicas son muy distintas a las del Barça. No todos están en lo que sería casi una quiebra técnica con una deuda desorbitante que no para de crecer. Esto es algo que lo tiene el Barça y todos han pasado por la pandemia. Por lo tanto, la pandemia no es la explicación a la situación del Barça, porque si la pandemia fuera el único factor que explicaría la situación del Barça, todos los demás clubes de primera división y todos los clubes de élite estarían igual de jodidos que el Barça. Y curiosamente, el Barça es el que está de los 16 principales clubes del mundo de fútbol en Europa, el Barça es el que está más jodido a nivel económico. Y esto no puede ser más que otra cosa que una mala gestión propia, no una pandemia. Que la pandemia no ayudó, evidente. Si tú tienes una muy mala gestión y te viene una jodida pandemia, evidentemente toda tu gestión deficitaria va a saltar por los aires de forma automática. Y en el resto de clubs, pues una buena gestión les va a dar por el culo el tema de la pandemia, pero van a sostener el tipo, van a poder navegar. Pero se sigue insistiendo en que el problema es Laporta, que el problema es la pandemia, y los 6 años anteriores de Bartomeu, eso no es un problema porque era otras circunstancias y el mundo del fútbol y el Barça estaban en una posición totalmente diferente. Es un bochorno que no entiendo cómo tienen el morro de seguir planteándolo en estos términos. Pero bueno, yo os voy a leer el artículo para que lo vayamos analizando juntos, las partes en las que estoy de acuerdo, en las que no estoy de acuerdo. Casi nunca estoy de acuerdo con Santi Noya. Es curioso que más de jovencito este señor era un referente y ahora se ha convertido en una especie de, para mí, de una figura diabólica, casi dentro del periodismo deportivo, porque tiene una forma de expresarse que creo que es muy partidaria de ciertos intereses, no de una persona que intenta darnos una visión objetiva de lo que está sucediendo en Can Barça, ¿no? Tiene unos intereses que se ven demasiado claros y luego al final estos intereses ya hemos visto otros periodistas que cobraban del Barça y evidentemente saltan a la vista. Luego encima encontramos pruebas de periodistas que estaban asalariados de ciertos presidentes del club, ¿no? Bueno, dice lo siguiente Santi Noya. Vuelvo a repetir el título. Bueno, perdón, antes de empezar, como siempre, te pediré que te suscribas al canal y que en la descripción le des a un link que te llevará al canal de Venom, Historias de Venom, para que flipes un poquito con esas historias que nos está contando Venom en su canal. Bueno, dice lo siguiente el artículo. Se titula Barça, situación preocupante. Dice, el Barça se encuentra en una situación muy preocupante mientras desde la vicepresidencia económica del club se va buscando y señalando culpables sin atisbar una hoja de ruta propia y creíble. Claro, esto ya empezamos mal, porque dice desde el Barça se encuentra en una situación preocupante y la vicepresidencia económica del club se va buscando y señalando culpables sin atisbar una hoja de ruta propia y creíble. Es que esto es falso. Mira, el otro día en Raku, por eso te digo que esto no puede estar, un periodista con cara y ojos no puede empezar un artículo así. El otro día el señor Romeu dijo que el Barça lo había hecho mal, pero que había otros factores externos que tampoco habían ayudado a que lo hiciéramos bien. No se estaba escudando, estaba explicando un poco las dos patas que han hecho que el Barça no esté bien. Una, la mala gestión, lo dijo claramente el señor Eduard Romeu en la entrevista. Una es la mala gestión propia, señalando a Bartomeu, y la otra es factores externos que no han ayudado. Pandemia, que la Liga ahora de repente, como no firmamos lo de CVC, se quiere poner más estricta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el señor vicepresidente económico que tenemos ahora no hizo un alegato de escuda solo en factores externos. Lo que pasa es que, claro,
6 años de mala praxis que el señor Santinoya no quiere reconocer del señor Bartomeu, pues evidentemente también tiene un impacto. Entonces, no es que se esté mirando fuera, lo que pasa es que el señor Santinoya confunde que el señor Romeu hable de la anterior junta y no de la actual. La actual no puede hacer gran cosa. En 16 meses nadie le puede dar la vuelta a 6 años de mala gestión. Eso es absurdo. Es absurdo. Y además, que no hay hoja de ruta es falso, porque el señor Romeu indicó varias acciones que va a hacer el Barça, entre ellas lo de la venta del merchandising, lo de los derechos de televisión, con un fondo de inversión fuera de CVC o con CVC en paralelo a lo de la Liga Impulso que se ha negociado con la Liga, con Tebas. Habló de otras palancas económicas, dijo que no podía mencionarlas porque evidentemente están en proceso de negociación y están intentando poner a competir a estas diferentes opciones para sacar el mejor trato para el Barça. Por lo tanto, estas dos frases son falsas. El señor Romeu no habla que todos los problemas del Barça son de un enemigo externo. No, hay un enemigo interno que estuvo antes y sí que mostró una hoja de ruta. Lo que pasa, evidentemente, no la mostró con pelos y señales. La hoja de ruta incluye vender activos y renegociar rebaja salarial con los jugadores. Esto no es una hoja de ruta, pero ya te está diciendo, dice, con una hoja de ruta propia y creíble. Hay una hoja de ruta propia. ¿Es creíble? Bueno, lo veremos. Ahora es muy difícil juzgar. Hasta que no lo ejecuten no sabremos. Dice, para Eduard Romeu todo ha sido culpa de la herencia y ahora también de la Liga. No, ha sido culpa de la herencia, culpa de la Liga y culpa de la pandemia. Sí, es que de la Liga en el menor caso, evidentemente, de la Liga en el menor caso. Que, por cierto, hablando de la Liga, bueno, vamos a seguir. Sí, porque es que la Junta Directiva actual se autoinculpe a estas alturas sería prematuro, porque si acaso lo que ha hecho la Junta Directiva actual ha sido enderezar el rumbo. Claro, dices, sí, pero no lo ha resuelto. No, claro, porque es que la herencia, la resolución es dependiente de la magnitud de la herencia. La herencia recibida es de tal magnitud en lo negativo que evidentemente en 16 meses esta Junta Directiva es imposible que le dé la vuelta cuando ni siquiera habíamos salido completamente del tema de la pandemia esta temporada. Entonces, bueno, nuevamente lo que quiere decirnos el señor Santinoya es no es la herencia, no es la Liga, no hagamos esta demagogia. El problema son ustedes que están ahora gobernando. No, amigo mío, no va por ahí. Pero bueno, buen intento. Dice, justificar una gestión apuntando siempre a un enemigo nunca ha sido una buena baza para el club blaugrana. No se está apuntando a un enemigo, porque el señor Bartomeu supuestamente era un amigo, ¿no? O sea, no podemos hablar de que Bartomeu... Lo que pasa es que aquí el señor Santinoya ya se aparta de la herencia y ahora se va a la parte más simple, que es que como si el Barça estuviera culpando a la Liga de su situación actual. El señor Romeu no hizo tal ejercicio, no culpó a la Liga. El señor Romeu culpó a la Liga de tener una doble cara. Una cara cuando estaba Bartomeu y una cara cuando está Laporta. Eso es lo que hizo el señor Romeu. El señor Romeu no dijo estamos mal principalmente por la Liga. Para nada. Simplemente no entendía la doble moralidad o la doble forma de actuar que estaba teniendo la Liga con el Barça según quien esté de presidente. Esto es lo que hizo. Pero claro, el señor Santinoya se centra en que como que el señor Romeu está señalando a la Liga. No. De hecho, el señor Romeu principalmente señaló al señor Bartomeu. Eso es lo que señaló principalmente el señor. Por eso digo que este periodista, si escuchó la entrevista, ¿qué está diciendo aquí? Lo entendió todo al revés. Es que es flipante. O lo entendió bien y él está tergiversando todo para crear una idea que no es, ¿no? Entonces dice que, bueno, atacar a un enemigo ficticio que está por ahí nunca le ha ido bien al Barça. No, es que no se está atacando a un enemigo ficticio. Se está atacando a un amigo, que era el presidente Bartomeu, que parecía un enemigo por cómo gestionó el Barça. Entonces dice, bueno, que esto de buscar enemigos no es bueno ni para el Barça ni para nadie. Dice, desde la campaña electoral han caído los dos hombres fuertes de la parte económica del Barça. El actual responsable de la economía de Cataluña, Jaume Giró, que no resistió el tema de los avales, en los que uno de los grandes protagonistas fue José Elías, mentor de Eduardo Romeu, y que tampoco está. Después Ferran Reverter, el CEO, fue catalogado como el Messi de los números y también se fue, como el de los goles. Y el Barça se encuentra en una situación difícil en la que el tirar hacia adelante cargando el fusil y poniendo el retrovisor no va a servir solamente. Es que mirar toda la construcción que hace este señor. Resulta que la marcha de estos dos directivos de la parte económica, bueno, el CEO y el anterior creo que era el vicepresidente económico, ¿no? Sí. El Jaume Giró, el anterior vicepresidente económico, y el señor José Elías, mentor de Eduard Romeu, como si eso hiciera que Eduard Romeu fuese un individuo de segunda categoría, porque estaba su mentor, se ha ido, y entonces el alumno ha tenido que coger las riendas
esto es una falacia. Y luego lo de Ferran Reverter, que era el Messi de los CEOs. Hombre, esto no sé quién lo dijo, pero bueno, sí, era un buen CEO. Pero decir que era el Messi de los CEOs, el CEO el Messi de los CEOs debe ser más Elon Musk o algún individuo de esta categoría. Bill Gates en su momento, o el propio, el de Apple, ¿no? Pero incluso el de Apple, el que está ahora. Pero bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir el señor Santinoya? Que el problema económico del Barça lo provoca Laporta y por eso gente de renombre económico se acaba marchando porque no están de acuerdo con lo que está haciendo Laporta en el tema económico. No están de acuerdo y por lo tanto, como está mal, estas figuras tan reconocidas se marchan. Bueno, que tire de hemeroteca y vea cuánta gente abandonó el barco de Bartomeu. Porque claro, el barco de Bartomeu se marcharon incluso directivos acusando a Bartomeu de haber puesto la mano en la caja. O sea que eso no sé cómo lo interpretamos, porque aquí por lo menos se ha ido gente, pero no ha ido acusando al club de meter la mano en la caja. Durante el periodo de Bartomeu se fue gente y acusaban de meter la mano en la caja. En el caso Bartomeu hubo el tema del Barça Gate, donde estaba la tía esta de compliance, que se la echó a la calle de mala manera cuando descubrió que se estaban troceando los contratos y el señor Bartomeu la despidió de forma improcedente. Que por cierto, esta mujer ganó el juicio y tenían que restablecerla en su posición, lo que pasa es que no quiso volver, evidentemente. Dijo, estos del Barça son todos unos hijos de puta, no vuelvo. Entonces, bueno, ¿qué nos quiere decir aquí el señor Santinoya? Bueno, pues quiere decirnos que Laporta lo está haciendo muy mal. Lo está haciendo muy mal y que el problema económico no hay que mirar con el retrovisor. No, claro, hay que olvidarse de todos los parámetros económicos que tenemos como la herencia que ahora vamos a comentar. Dice, la Liga hizo su trabajo de control porque los ingresos del Barça estaban en 1.000 millones y permitían una masa salarial muy alta. Dice, vale, permitían una masa salarial muy alta. Muy bien, pero ¿por qué por qué teniendo la posibilidad de tener un beneficio acojonante, sobrecargas tu masa salarial solo porque tienes más ingresos y te vas del mercado un 30%? Porque eso es donde está el Barça ahora mismo. Un 30% en salarios fuera de mercado. Vale, digamos que yo tengo una empresa de construcción de tornillos y tú también. Y yo soy mucho más eficiente y vendo mucho más que tú. Pero puedo hacerlo teniendo los mismos salarios que tú. Y sin embargo voy y aumento un 30% mis salarios y me como ese beneficio por ser más productivo que tú. ¿Eso empresarialmente es saludable? ¿Es bueno? Eso es un error de garrafal. Porque tú, pudiendo ser más rentable, eliges artificialmente subir el salario de todo el mundo para comerte la rentabilidad. Entonces dice el señor Santinoya, seguramente fue un error pagar también a los jugadores. No, seguramente no. Fue un error pagarlos también. Dice que en los momentos en los que fueron renovados eran imprescindibles y han sido definidos como héroes este año por la actual directiva. Sí, claro, han sido definidos como héroes porque han sido héroes del Barça. Pero eso no implica que tú a jugadores que tienen en el mercado un caché de 10 millones, ¿por qué le estás pagando 15? Ah, es que se habrían ido. ¿A dónde? Si nadie paga 15. ¿A dónde se habrían ido? Si no estabas compitiendo con nadie. Si tú le ofrecías 10, un 30% menos a estos jugadores héroes, se hubiesen quedado en el Barça porque en condiciones iguales, entre irse a Manchester, irse a París, irse a Múnich, muchos de estos jugadores se hubiesen quedado en Barcelona, cobrando lo mismo que les pagaba el Manchester City o quien sea. Pero tú elegiste, sin esa competencia, pagarles un 30% más. Y dice este señor, seguramente fue un error. No, hombre, no. Señor Santinoya, ¿cómo puede usted maximizar la marcha de dos directivos económicos y minimizar que el Barça esté pagando un 30% más diciendo seguramente? Pero luego le achacas a la junta directiva actual que les llama a héroes, como implicando que esta junta directiva actual también les habría pagado ese 30% adicional. Y eso es falso, porque eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Cuando el señor Laporta gobernaba, había un control salarial bastante estricto, con 3 capas de salarios entre los jugadores del nivel 1, que eran los top, nivel 2 y nivel 3. Y no se saltaban. Y encima, cuando el señor Laporta era presidente, esos títulos que se ganaban eran lo que le daba los premios a los jugadores, el premio extra. Que de hecho, en la época de Laporta, se hablaba del problema que causaba ganar títulos por todas las variables relacionadas con títulos que tenían los jugadores en sus contratos para ganar más dinero como consecuencia de sus victorias. No porque sí, como ha hecho el señor Bartomeu, que ha pagado ese 30% sin ningún tipo de variable medible e interesante, porque si no los jugadores no habrían cobrado lo que están cobrando. Y lo están cobrando sin necesidad de ganar. Por lo tanto, el señor Santinoya minimiza. Seguramente, pero hoy, cuidado, ¿cómo que seguramente? Que esta junta directiva también los trata como héroes, como diciendo, también les habría pagado lo mismo teniendo la caja llena de millones. No necesariamente, señor Santinoya, no necesariamente.
Dice, pero ahora... Dice, el año pasado por la actual directiva, pero ahora quiere rebajar su salario. Una de las medidas que seguramente se debía haber tomado hace tiempo. ¿Hace tiempo cuándo? ¿Hace tiempo cuándo, señor Santinoya? ¿Hace 16 meses o antes? Porque si es antes, estamos otra vez en Bartomeu. ¿Cuándo se tuvo que tomar esta decisión? Bueno, el Barcelona ha intentado rebajar, ya ha hecho una rebaja inicial. O sea, el Barcelona, este señor Laporta, en cuanto llega a la presidencia, lo primero que hace es rebajar salarios. Si es lo primero que hace. Intenta rebajar hasta donde puede, intenta activar otras palancas, ve que necesita rebajarlo más, se embarca en otra negociación de rebaja en la actualidad. Obvio, pues está haciendo lo que puede, va avanzando a medida que van encontrando los problemas, porque lo que no puede hacer tampoco el señor Laporta es conseguir que los jugadores se rebajen un 80% de salario de la noche a la mañana. No puede, no puede. Entonces, al final tenemos que revertir al tipo que firmó estos contratos. ¿Quién fue este señor? Coño, es el señor Bartomeu. Si es que los contratos nuevos de Ansu Fati, Pedri, Araujo están dentro de unos parámetros mucho más acorde a lo que es el mercado. Y sin embargo, esto no se aplaude desde el mundo deportivo, sino que se acusa a Laporta, ahora usted le quiere bajar los salarios, haberlo hecho antes. No, señor, si nos ponemos así, tírele piedras a Bartomeu. ¿Por qué hizo esto? No, es que ganábamos 1.000 millones. Eso no es una justificación. Eso no es una justificación totalmente natural para una empresa. Una empresa que busca la rentabilidad y que busca estar bien saneada económicamente, no por incrementar mucho más los salarios, los ingresos, empieza a aumentar astronómicamente los salarios si ve que en el mercado a sus empleados nadie le ofrece más. No tienes necesidad. Repito, si yo tengo unos empleados muy productivos y me vienen y me dicen, quiero que me pagues 11, porque me pagas 10, pero hemos visto que somos muy productivos, págame 11. Y yo les digo, vale, te puedo pagar 11, pero no más. No, págame 13. No, te pago 11. No, págame 13. ¿Por qué 13? Porque soy muy productivo. Bueno, pues no te los pago. Vete por ahí, a que te paguen 13. No, es que nadie me paga 13. Bueno, pues entonces te pago 11. Vale, pues dame 11, porque en el mercado solo me pagan 10. Esto es lógico de entender, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es nuevamente, ¿por qué los salarios del Barça estaban tan inflados cuando en el mercado no había competencia en este sentido? Entonces tus ingresos no justifican el aumento salarial porque en el mercado no hay competencia por llevarse a tus jugadores por ese 30% adicional. Entonces, ¿por qué lo ofreces? Esto es una mala praxis de cojones. Pero bueno, esta gente... Y una mala praxis que la Liga también podía haber abierto al Barça. Oye, que yo estoy viendo la masa salarial del Madrid, del Atlético de Madrid, y veo la tuya. Barça, cuidado, que estás un 30% por arriba del Real Madrid. No sé, tú mismo. Quizá puedes sostenerlo, pero solo que lo sepas. Que estás un 30% por encima. Y que estás un 50% por encima del Atlético de Madrid. Lo digo porque el Atlético de Madrid te ha ganado alguna liga y el Real Madrid también. Entonces, solo que, no sé, ¿entiendes los números? Que te estás desfasando. Es que gano mucho más. Ya, te entiendo que ganas mucho más. Felicidades. Pero, ¿realmente tienes que desfasarte así? Es lo primero que le diría yo a Bartomeu. Pero bueno, dice, esta directiva tiene el apoyo de los socios y de un amplio sector mediático y político en Cataluña. ¿Y la otra no? Es que yo no entiendo. Es que no entiendo lo que está diciendo este señor. No tiene oposición y se siente fuerte en asambleas que ya no son presenciales, por lo que ya no se le puede escuchar ni los reproches. Es que mira lo que está diciendo. Es que este señor tiene un morro. Vamos a ver. Ahora las asambleas se están haciendo telemáticas por un tema de practicidad, porque es más fácil hacerlas así. Si es por temas reproches, que el señor Santinoya nos explique por qué cuando hay una asamblea donde Laporta invita a Bartomeu a ir a dar explicaciones, el señor Bartomeu no va para no escuchar reproches. Ahí el señor Santinoya le dijo al señor Bartomeu, hombre, usted tendría que dar la cara. ¿A que no? Bueno, pues ahora está confundiendo. Se cree que la junta directiva del Barça lo hace telemático para no recibir reproches. Pero si esta junta ya ha hecho juntas presenciales y ha recibido reproches. No es una característica de Laporta el esconderse o el no aceptar el ir de cara. Creo que tiene suficientes argumentos y tablas para enfrentarse a cualquier reproche. El que ha demostrado no tenerlas ha sido el señor Bartomeu. Bueno, y dice que tiene del sectores políticos mediáticos de Cataluña, claro, y el señor Rosell y Bartomeu no tienen a nadie a su favor en el mundo mediático, mundo deportivo. Justamente mundo deportivo está hablando de esto. Dice, la presentación de las propuestas es indeterminada, sin concretar lo necesario, muy genérica e interesada. Bueno, como la venta de Zilesen y la venta de los cambios de Zilesen por Neto y de
y de Artur por Pjanic. Se hicieron de una forma, esto habría que habérselo preguntado a los socios, pero se hizo de una forma con oscurantismo para cuadrar cuentas y para hacer malabarismos financieros, porque ya se estaban ahogando en su propio vómito y hicieron cualquier malabarismo que aquí, pues no sé si se dijo algo en el Mundo Deportivo, porque en esa época no recuerdo lo que publicó Mundo Deportivo, pero bueno, era un malabarismo financiero que seguramente aquí se vio como, qué buena jugada, traemos a Pjanic. Dice, el Barça con todo el apoyo está a tiempo de dar un giro, pero debe entender antes que la situación es preocupante, no solo siempre por los enemigos señalados. Este tío es tonto. O sea, me está diciendo que viendo el otro día al vicepresidente Eduard Romeu, no se percató en las declaraciones de este vicepresidente que el Barça estaba como el culo. No se percató. O sea, nos hemos quedado todos con una cara de gilipollas y con un terror espantoso a lo que se viene después de esa entrevista del señor Eduard Romeu, y el señor Santinoya dice, aún están a tiempo de dar un giro, pero deben entender que antes que la situación es preocupante. Este tío realmente es bobo. ¿Se cree que el señor Laporta y el vicepresidente económico, con las declaraciones que hacen, no saben la magnitud del problema? Perdona, la sé yo, que ya he dicho más de una vez que de estos temas no entiendo, y la sé por las palabras de Laporta y de este señor. ¿Me va a decir ahora el señor Santinoya que él no se ha percatado de que esta gente se ha percatado del problema? Es de verdad que este editorial es una broma de mal gusto. Es realmente, ¿cómo puede un tío con este raciocinio, con esta cara dura, estar en esta posición de director de un periódico como Un Mundo Deportivo? Es que no tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo. Es que ni pies ni cabeza. Es que no se ha parado a pensar lo que ha escrito. O se ha pensado que todo el mundo que lo va a leer se lo va a comer con papas. Es que es brutal. Dice, es preocupante no solo siempre por los enemigos señalados. No es evidente que uno tiene que hacerse responsable de su gestión. Pero claro, a 16 meses de haber empezado el mandato con una herencia, solo con una masa salarial un 30% por encima de los demás equipos y una deuda desorbitada que viene de esa época por la compra de jugadores a lo estúpido, compra de jugadores como Firpos, como Pjanic, como Dembélés, como Coutinhos, rompiendo el mercado completamente, inflando el mercado completamente, creando una inflación ficticia. Señores, solo Frenkie de Jong costó 90 millones de euros. ¿Es que estamos locos o estamos locos? O sea, es que el Barça ha ido por el mundo tirando el dinero. Es que ingresamos 1.000 millones. Vale, pues despilfarremos como estúpidos. Claro, esto es lo que hacen muchos famosos, que como ganan mucho no despilfarran y al cabo de unos años están arruinados. Claro, normal. Despilfarrar tiene esas cosas que te arruinas, es que es evidente. Señor Santinoya, deje de tomarnos el pelo. Yo cada vez más alucino con que usted tenga esta posición de responsabilidad y nadie le lea esto y le diga, hombre Santi, cuidado con esta frase, cuidado con esto que estás diciendo aquí, que es muy fácil de contrapesar, cuidado con esto, que claro, te estás metiendo en un jardín. No. Oye, tiran del derecho, te sacan el artículo, se quedan tan anchos, seguramente se creen que están diciendo una verdad aplastante, que nos están dejando, es verdad, Laporta y sus secuaces, madre mía, solo tiran balones fuera, qué gente chapucera que no se miran a sí mismos para entender el problema del Barça, que además no lo están viendo, no lo entienden, porque este señor le está recomendando a la junta directiva actual, entiendan primero el problema, señores, y dejen de mirar fuera. Una junta directiva que está intentando que los jugadores se vuelvan a bajar el salario, no entiende la magnitud del problema. Este tipo es realmente a nivel intelecto, es que este país encumbra a gente que no tiene nivel. Es que lo siento mucho, pero este señor no tiene nivel para estar en la posición en la que está. Es como fichar a Coutinho. O sea, el mundo deportivo tiene un tipo que lleva años haciendo de director, que en lugar de haber sido cada vez más potente en sus razonamientos, parece que cada vez es más novato. Es acojonante. Señores, lo voy a dejar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Culé. Hasta la próxima.